Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Estamos en esta semana, amigos, dedicadas a las vanguardias del 30. Titulamos pomposamente Lápices y pinceles en la vanguardia de los años 30, en las vanguardias, y sobre todo para hablar de Alfredo Mario Ferreiro. Ustedes en estos 2 días no hemos hablado in extenso, en realidad hemos hablado muy poco, de un escritor no demasiado conocido, no demasiado popular, pero que tiene una obra interesante y que destacó en lo que es en el año 27, año 30, 1930, que en la idea de crear desde acá, desde Uruguay, pero a partir de lo que estaba moviendo y conmoviendo a Europa, que eran las vanguardias estéticas, las vanguardias artísticas. Y bueno, incluso dice aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Facultad de Humanidades en realidad, ya no sé, dice que a partir del 2009, en el año 99, se reeditó su libro El hombre que se comió un autobús, su primer poemario, y en el año 2009, fruto del trabajo colectivo, se publicó el libro de Alfredo Mario Ferreiro, Una vanguardia que no se rinde, que reúne textos inéditos de este autor. Y bueno, ha habido encuentros, congresos en torno a este hombre llamado Alfredo Mario Ferreiro, que nació en 1899, el año que nació Borges, si ustedes recuerdan, y murió en 1959, o sea, 50 años, el 24 de junio precisamente de 1951, muere este hombre llamado Alfredo Mario Ferreiro. Para hablar de él, ustedes saben, bueno, que Se ruega no dar la mano, es un libro que se va a presentar la semana que viene y es el segundo poemario de Alfredo Mario Ferreiro. Se ruega no dar la mano, se llama el libro, y tiene un subtítulo que dice Poemas profilácticos a base de imágenes esmeriladas. Toda la poesía de Alfredo Mario Ferreiro juega con el humor, pero de eso vamos a hablar con Nicolás Grob. ¿Cómo andás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Nicolás Grob, bueno, te presento como licenciado, sos crítico, sos un investigador de la Facultad de Humanidades, alguien que ya habíamos hablado con vos una vez para hablar precisamente de las vanguardias de Ramón Gómez de la Serna. Exacto, sí, hace unos años habíamos estado hablando de Ramón y la influencia en el Río de la Plata, o el contacto con las vanguardias de la década del 20 del Río de la Plata. Y ahora capaz que hablamos un poco también de Ramón, porque el tema viene a cuento, claro. Viene a cuento con lo que quería compartir con ustedes, del hombre que se comió un autobús, poemas con olor a nafta, el primer poemario de Ferreiro, como bien tú decías, del 27, y un tópico vanguardista extraño que toma Ferreiro, que es la jirafa ahí entre las máquinas, y también trabajado por Gómez de la Serna y por otros. Digamos. Sí, vos mencionaste aquí y avanzaste con la jirafa en Alfredo Mario Ferreiro, un tópico atípico en la vanguardia, la jirafa en Alfredo Mario Ferreiro, Arturo Cancela, no lo conozco, Ramón Gómez de la Serna, Salvador Dalí, Luis Buñuel, obviamente se conocen. Pero antes de empezar, Nicolás, si tuviéramos que dar un panorama, digamos, de este hombre, ¿no? de este escritor, que no es muy conocido, porque en parte hubo una especie de, digámoslo bien, ¿no? de operación literaria, cultural de la generación del 45, un poco para lanzarse, para, ¿no? La generación del 45 hizo de alguna forma, bueno, una especie de tabla rasa, todo lo que había antes del 30, digamos, se minimizó. Y entre otras cosas, Mario Ferreiro quedó como un poeta que no era muy serio, por ejemplo. Sí, es un poco el destino del humorista, digamos, ¿no? El humorista siempre está corriendo ese riesgo. De hecho, está haciendo una apuesta a contrario. Y después, seguramente, problemas estéticos, políticos, de distinto tipo hicieron que Ferreiro fuese quedando por el camino, o quizás son apuestas vitales, vaya uno a saber. No soy quizás el más indicado para hablar de por qué Ferreiro queda por el camino. Sí podría quizás decir que Alfredo Mario Ferreiro es
un poeta muy joven cuando publica digamos, de 28 años. Sí, 28 años, sí. Ni joven ni viejo. En esa época ya era... Sí. Y colaboraba en las revistas, en las principales revistas literarias de la época, como La Cruz del Sur, incluso Carteles, un proyecto personal, si no recuerdo mal, con Sigüenza. Creo que la revista Sigüenza Cartel con Julio Sigüenza y Alfredo Mario Ferreiro sacan un par de números. Sí. Ahí está. Y participó también en otros proyectos editoriales, periódicos como Vida Femenina y etcétera, y se movió mucho entre el 27 y el 30 y el 30 y poco. Sí, estuvo en la radio también. Y decías Arturo Cancela, o decíamos, ¿no? Arturo Cancela, bueno, por ejemplo, es un escritor argentino que publicaba en la revista Martín Fierro, una revista de Buenos Aires que dirigía Eber Méndez, pero que sobre todo estaba financiada por Oliverio Girondo, ¿no? poeta vanguardista argentino. Que al mismo tiempo que estaba Alfredo Mario Ferreiro, allá estaba Oliverio Girondo, ¿no? En alguna forma, ¿no? De alguna forma sí, con la estatura de Argentina y a la estatura de Uruguay. Poemas Uruguay, para leer en un tranvía, ¿no? Era la de Oliverio. 20 poemas para ser leídos en el tranvía, sí, exactamente. Y sí, efectivamente Ferreiro juega mucho con una intertextualidad cómplice con el poemario de Girondo, quien también tiene relación con Gómez de la Serna, lo mismo que Borges, pero la relación Girondo-Ferreiro es más clara. De hecho, Girondo está en el itinerario a regir hasta nuevo aviso de 20 poemas. Del hombre que se comió un autobús. Del hombre que se comió, al final del libro, al final del poemario, hay una serie de autores, la mayoría rioplatenses, pero no solamente rioplatenses, con los cuales quiere establecer un guiño, Ferreiro, y entre ellos está 20 poemas de Girondo. Te cuento nada más simplemente para decirle a la audiencia que si van a la exposición en el Museo Figari, que es en torno también a estas vanguardias estéticas de los años 20 y 30, hay cartas de Figari, por ejemplo, a Oliverio Girondo y a Victoria Ocampo, donde Figari, parece mentira, pero estaban todos vinculados. Figari empieza a pintar en Buenos Aires y ahí se hace amigo de la gente de Martín Fierro, de la revista Martín Fierro, y después va a París, también vinculado por esta gente. Entonces están todos los nombres: Borges, Oliverio Girondo, Nora Borges también, o sea, están todos entremezclados en lo que eran revistas, ilustraciones. A mí me sorprendió el trato, la carta, que hay una carta muy interesante de Figari allá en París, ¿no? A Victoria Ocampo, diciéndole, bueno, a ver si me viene a visitar, que la última vez estuvo muy, ¿no? Y ahora que las mujeres están liberadas, no sé qué, o sea, así, en plan muy humorístico. Me sorprende porque todo esto está como, históricamente lo tenemos como aparte. Alfredo Mario Ferreiro de un lado, Figari pinta por el otro, ¿me explico? No, sin ninguna duda estaba eso. Ramón Gómez de la Serna, lo menciona Ramón Gómez de la Serna en un momento, es sorprendente. Y ahí yo creo que es, si la memoria no me falla, en 1931 que empieza a salir la revista Sur, que dirige Victoria Ocampo, y en 1931 llega Ramón Gómez de la Serna a Buenos Aires, y la gente de Martín Fierro, que había dejado de salir un par de años antes, digamos, entre la gente de Martín Fierro efectivamente está también Nora Borges y Nora Lange, quien termina siendo la esposa de Oliverio Girondo. Hay una anécdota interesante que marca un poco esa cuestión de la situación de la mujer en ese momento, o de la mujer escritora, digamos, que es, no recuerdo ahora si es Nora Lange o Nora Borges, que decía, bueno, sí, nosotros éramos martinfierristas, cuando venían a casa los muchachos
Y entonces ahí éramos martinfierristas, y cuando escribíamos y dibujábamos y lo que fuese. Pero cuando ellos después andaban por ahí y se juntaban por ahí nosotros no podíamos juntar porque no nos dejaban. Claro. No nos dejaban salir, Sí, sí, sí. no nos dejaban juntarnos. Ya Victoria Ocampo, digamos, ya sí es una... tiene una independencia que estas muchachas no tienen, ¿no? Pero se empieza a dar ahí un fenómeno, un paso de poetisa a poeta, ya comienza ahí. Después la generación de 45, Ida Vitale, Ida Vilariño, terminan de cerrar esa independización, digamos, del hombre, ¿no? Pero es un momento bisagra, Y Alfredo Mario Ferreiro, bueno, podríamos hablar también, una de las cosas que me llamó la atención histórica, digo, a nivel muy estereotipado, la generación de 45 parece como la generación más de rigor, y bueno, y Alfredo Mario Ferreiro como, bueno, como que más humorístico, pero me sorprendió en Cerró a no dar la mano que hay en el prólogo, y bueno, se mencionan en el prólogo, él se exige desde la revista Cartel más rigor, es increíblemente se exige más rigor para la literatura, y dice algo así como, es necesario que haya menos amistad, menos sonrisas, menos mano a mano y más verdad. Así empezará a funcionar el neolux que debe absorber el polvo que hay sobre los colores de la alfombra del arte verdadero. El neolux es un detergente, ¿no? Pero había que limpiar, ¿no? El enrarecido ambiente artístico uruguayo. Entonces dice que hay que empezar lo justificado de nuestra campaña de profilaxis dentro del enrarecido ambiente artístico uruguayo. Quiero decir que había un rigor o una idea de tratar de hacer un arte verdadero, auténtico, ¿no? O sea, de calidad. Ferreiro tenía empuje y en ese momento sabía lo que quería y en ese momento sintonizaba con la avanzada, digamos. Y quizá estuvo un poco solo en eso, habría que ver, no lo sé. Sí es cierto lo que dice la generación de 45 de que había mucho amiguismo, mucha blandura con respecto a lo que escribían los colegas, digamos. Pero la industria de la publicación tenía que ver con muy bueno, excelente lo que hiciste, etcétera, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me sorprendió era que eso aparentemente no es solo de la generación de 45, sino también de alguien que estaba dentro de, digo, los propios, esta gente. Pero bueno, Alfredo Mario Ferreiro, vos planteaste que ibas a hablar de la jirafa en Alfredo Mario Ferreiro. De la jirafa, sí. Yo sí. te corté, digo, porque no, está bárbaro. Obviamente tiene que ver con esa cuestión de llamar la atención, de provocar y de generar poesía, ¿no? Es así tal cual, ¿no? Habría que preguntarse por qué la jirafa, ¿no? Ferreiro dice en el poema del Rascacielos del Salvo, dice: el rascacielos del Salvo es una jirafa de cemento armado con la piel manchada de ventanas. Una jirafa empantanada en Andes y 18, incapaz de cruzar la calle por miedo de que los autos se le metan entre las patas y le hagan caer, ¿no? Pero es un tópico de vanguardia y yo decía atípico, en realidad es un tópico nada atípico. Simplemente creo que no se ha estudiado porque es un tópico que puede ser tomado como menor. Aunque uno en realidad si piensa en Gómez de la Serna, la revista Martín Fierro, en Dalí, en Buñuel, en la presencia hay un texto de Buñuel que era una performance que se llama Una jirafa, digamos, un texto del 33. Lo que queda de esa performance es ese texto, que es un texto muy virulento y muy ya no con este humor, digamos, ¿no? Con mal humor, más sangriento, muy malhumorado, sí, pero muy interesante también. Pero esta cosa medio naif de la jirafa que, digamos, esto es en el 27, en el 25 cancela recibiendo en un número de homenaje a la revista Martín Fierro porque venía Ramón. Arturo Cancela dirá: el cisne es la jirafa del estanque, ¿no? Entonces ahí la jirafa viene a sustituir al cisne de Rubén Darío, digamos, ¿no? El cisne de Rubén Darío es sustituido por la jirafa, que es un poco ridículo, es un animal, digamos, muy lindo, pero también en este contexto
puede ser un poco ridículo, ¿no? Claro, puede ser un poco ridiculizable, digamos. Los surrealistas lo buscaban, entre otras cosas, porque es algo que desacomoda, ¿no? O sea, algo Exacto. que, de la misma forma que el rinoceronte, hablaban del rinoceronte, Exacto. hablaban o de la jirafa, digamos, porque no son los animales que eligió el romanticismo, ¿no? Como decís vos, el cine, no. O sea, claro, que la poesía, proporción, la belleza. Exactamente, la jirafa es la desproporción, el humor, ¿no? La jirafa es desproporcionada, es como un icono del caos, no es lo fragmentario, porque obviamente es un ser vivo, pero digamos, tiene la piel manchada, Ajá. Lo cual es algo alejado de la pureza, ¿no? Claro, sí, o los cuernitos, tiene unos cuernos chiquititos con respecto a un animal que es tan gigantesco, ¿no? Digamos, y las patas es decir, tiene cosas que de alguna forma los surrealistas lo usaban como, bueno, de la misma forma Ramón Gómez de la Serna llegó a leer poesía arriba de un elefante, ¿no? O sea, ¿no? Es verdad. La idea era un poco también eso, es ir a lugares que desacomodaran, desacartonaran la poesía, ¿no? Y Dalí hace un elefante, la jirafa elefante, o el elefante jirafa, sí, ¿no? Cierto, que tiene los colores del elefante, patas muy largas, digamos. Sí, patas de jirafa. Un elefante con patas de jirafa. Un elefante con patas de jirafa. La jirafa en llamas de Dalí también, que en realidad es un cuadro que es la mujer con los cajones, digamos, ¿no? Para que el oyente rápidamente se dé cuenta. Atrás hay una jirafa prendida a fuego. Y en realidad es una nota violenta, agresiva, pero en realidad quizá esté prendida a fuego porque los colores de la jirafa son los colores del fuego. Y el pintor trabaja con el color fundamentalmente, y ese es el legado de la vanguardia. La literatura trabaja con la palabra. La pintura trabaja con el color y con el trazo. ¿no? Y aparte el tema de para ir en contra del canon, ¿no? El canon como algo ordenado y como algo equilibrado, digamos, y la jirafa precisamente no tiene dimensiones equilibradas, ¿no? Es la desproporción. Es ¿no? la belleza inarmónica, la jirafa. Podría exacto. funcionar, y de hecho funcionó de esa forma, ¿no? Como la belleza inarmónica. Pero ese es el animal entre las máquinas también, ¿no? Y para Gómez de la Serna, la jirafa es un periscopio para ver los horizontes del desierto. Y también es un animal alfombrado. Es una alfombra. Es un animal alfombrado. Nicolás, te voy a pedir que me esperes un segundo, vamos a una pausa y después continuamos acá conversando en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Nicolás Grob sobre Alfredo Mario Ferreiro y sobre estas vanguardias que vinculan o que hacen cruzar la letra, el lápiz con los pinceles, con las imágenes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos acá en La Máquina de Pensar, también estamos conversando con Nicolás Grob. Él es alguien que, bueno, está dedicado a Felisberto Hernández, pero también se dedica a las vanguardias y se dedica a estudiar Alfredo Mario Ferreiro. Y nos estabas contando ahí cómo te vinculaste ahí con la idea. Obviamente un escritor se puede estudiar como escritor de la obra, o también se puede estudiar un elemento de la obra. Por ejemplo, en tu caso, la jirafa, lo agarraste y pensaste, bueno, a ver, ¿qué vínculo tienen las jirafas con otros movimientos de vanguardia, con otros escritores que estaban en esa onda rupturista de los años del 25, del 30, los años 30? Y bueno, y entre otros mencionaste, bueno, a Dalí, obviamente, estuvimos mencionando, digo, porque Dalí era pintor, pero también era escritor, también era alguien vinculado a toda esa movida, y Alfredo Mario Ferreira, bueno, hablando del Palacio Salvo como una gran jirafa también, o sea, haciendo esas metáforas visuales y sorprendentes que son típicas del vanguardismo, ¿no? Y ahora me ibas a mencionar a Luis Buñuel. Y dijiste de Cancela, un señor que no conozco, argentino, un vanguardista argentino. Sí, de Cancela creo que, no sé si habíamos leído, es como una especie de greguería. Cancela le pone gringuería. ¿No? Viene Gómez de la Serna y le hacen un homenaje a Ramón, y es una gringuería a la manera de Ramón Gómez de la Serna,
que es el cisne es la jirafa del estanque, ¿no? Tiene otra, Ramón, que no es una agregaría, pero es el turista excepcional, y esto es interesante porque Ferreiro es un turista un montevideano que sale a la calle con ojos de turista, digamos, caminando por su ciudad, camina y la ve como la vería un turista. Y eso solamente lo puede hacer el humor, digamos. El humor es el pasaporte para que uno vaya a trabajar y mire la ciudad con ojos de turista, claro, ¿no? Como si estuviese en una ciudad de visita. Pero dice Gómez de la Serna, el turista excepcional sorprendió las cosas en su momento inesperado. A la Torre Eiffel la había sorprendido en ese momento en que, como una jirafa que baja la cabeza, se pone a comer hierba en el campo de Marte. Y entonces es de nuevo la máquina y el animal, ¿no? Y es el orden y el desorden, ¿no? Y es un barajar y dar de nuevo, que es un poco lo que hace la vanguardia. El fragmentarismo de la vanguardia es un poco eso también. Lo inarmónico de la jirafa también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Parece un animal que bueno, fue desarmado, y cuando fue armado de nuevo le quedó el cuello demasiado largo, cosas por el estilo. Teodoro Adorno, en la teoría estética, dice una cosa que creo que viene a cuento. Dice, y cito, un estúpido chiste de soldados de tiempos del Kaiser habla del asistente de un oficial al que su superior envía un hermoso domingo al jardín zoológico. El asistente vuelve nervioso y dice, mi teniente, esos animales no existen. La experiencia estética necesita esta manera de reaccionar, que es ajena al concepto de arte. Entre los animales que no existen no es necesario tener mucha imaginación para darse cuenta que la jirafa es uno de los animales que no existen, en el sentido de que no tenían... Los vio, claro, los vio y no podía creer lo que... Sí, como decimos nosotros acá, decir, no existía. Claro, pero en un momento en el cual eso no era una expresión, una expresión común. Exacto. Y es muy, muy curioso, ¿no? Adorno y Morosoli, pero Morosoli dice lo mismo en un texto inédito hasta que Rabiero lo publicó en 1971, que se llamaba, una conferencia que iba a dar, que se llamaba Algunas ideas sobre la narración como arte y sobre lo que ella puede tener como documento histórico. Dice Morosoli, lo absurdo, lo hiperbólico, lo que parece que no puede traducirse en palabras, debemos traducirlo sin embargo. El hombre del pueblo suele manifestarlo, él nos enseña. Un camponense riograndense, visitando un jardín zoológico, iba manifestando su asombro creciente frente a la presencia de ciertos animales. Su asombro parecía ya no contar con adjetivos frente a lo enorme con que su candidez se iba enfrentando. Cuando llegó a la jirafa, a punto en que su asombro ya no tenía palabras para expresarse, las encontró sin embargo. Ese bicho no existe. ¿No? Y es muy curioso, ¿no? Entonces es el realismo y lo fantástico, o el realismo y el antirrealismo de la vanguardia, o es la idea, es la idea también de estirar el lenguaje y las formas de hablar para dar cuenta de cosas que si están fosilizados, digamos, el lenguaje fosilizado no se da cuenta, digamos, ¿no? O sea, si estás con el lenguaje fosilizado de la poesía, de las mismas figuras, no sé qué, estás repitiendo lo mismo. Entonces, estos querían como romperlo, ¿no? Para tratar de decir, o darle cabida a otra... El lenguaje fosilizado lo que permite es la costumbre. La costumbre hace que uno vea sin sobresalto las cosas y se relacione sin sobresalto con las cosas. Claro, y te normaliza la vida y normaliza la visión y uno cree al final que el mundo, y empobrece el mundo, ¿no? Que el mundo es solamente esas cosas. Cuando aparece la jirafa, ese bicho no existe, ¿no? O sea, claro, esa es la reacción de alguien que tiene el lenguaje fosilizado, digamos, ¿no? La idea esa era también para romper eso, ¿no? Exacto, y de esa forma la vanguardia de alguna forma está mostrando que lo otro, diría Cortázar, no tiene que ver con
con la existencia o inexistencia material de algo, sino que es la capacidad de pensar lo otro. De poder pensar, poder hablarlo, porque pensarlo lo pensamos en palabras. La idea de que el lenguaje fosilizado, digamos, que se va repitiendo, no puede dar cuenta de lo nuevo, de las cosas nuevas que están pasando, de lo que está ocurriendo en la ciudad. En el caso de los vanguardistas, claro, aviones y todos esos helicópteros, todas esas cosas, ¿no? Edificios, el Palacio Salvo, pero esa era la idea de ella, un poco cándida, ¿no? Digamos, de la tecnología, ¿no? El tren era mejor que la Victoria Samothrace, esas cosas, ¿no? Pero en el fondo lo que ellos querían decir era que el lenguaje fosilizado no estaba dando cuenta de muchas cosas. Y también lo que querían decir es que cuando ellos dijesen ciertas cosas que al buen burgués, digamos, por decirlo con un término novecentista, le iba a parecer incongruente, inverosímil, que era que no existía el cubismo, sin ir más lejos, ¿no? La reivindicación vanguardista es que eso, no dicha en esos términos, pero eso es realismo, digamos, ¿no? Claro. Un cubista podría perfectamente decir: el cubismo es realismo. El realismo no sé lo que es. Claro, exacto. Y la idea también de que la poesía puede estar en otros lugares. Hay una magia de la poesía en la cotidianidad que no lo puede ver, digamos, el lenguaje fosilizado. La idea de vincularse, ¿no? Poéticamente con toda la realidad. Porque ahí es cierto lo que decís, porque también hay otra faceta que tiene que ver con la jirafa. En este caso me siento un poco ridículo hablando de la jirafa, pero yo sé que yo traje el tema. El hombre jirafa, hay otra faceta que tiene que ver con el exotismo, ¿no? La vanguardia gusta de lo exótico también, es cierto, ¿no? El primitivismo, el exotismo. Después, con el regionalismo en la década del 20, esa necesidad de lo exótico se va a focalizar la mirada en el interior de cada uno de los países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces ahí lo exótico va a ser el paisano, el campesino, ¿no? Las costumbres nacionales que van a ser pintadas como si se estuviese prestándole atención a eso, pero en realidad con un dejo de exotismo, cosa que no hizo Morosoli, por suerte, ni Dotti, ni otros, pero sí hay muchos regionalistas latinoamericanos. Y lo que hace Buñuel, es, le piden una... es la jirafa elefante. Es un proyecto artístico de 1933 en Francia, que le pagan para que en una fiesta haga como una especie de instalación. Entonces él arma una jirafa gigantesca y cada ventana, y son 20, cada mancha de la jirafa, perdón, es una ventanita. Es una jirafa con poco espesor. Y abre una puertita, una ventanita en cada una, y lo que queda de eso, que a su vez se iba a hacer como una performance en Aragón, en la zona rural de Aragón, que nunca se hizo, y la jirafa después de esa fiesta desapareció, y lo que queda es el texto, que se puede consultar en internet, el texto de Buñuel, que se llama Una jirafa, y para leer algunos, para leer alguno, la segunda puerta, a condición de abrirla a mediodía, como lo precisa la inscripción exterior, se encuentra uno en presencia de un ojo de vaca en su órbita, con pestañas y párpado. La imagen del espectador se refleja en el ojo. El párpado debe caer bruscamente, poniendo fin a la contemplación. Ahí anticipando un poco lo del perro andaluz, ¿no? El ojo y el párpado. Nicolás, me dicen que nos recontrapasamos del Es lo que pasa con la jirafa. Es lo que pasa con la jirafa. Es muy largo. Es muy largo, es un bicho muy largo para hablar de él. Nicolás, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar, y bueno, habernos traído por lo menos esta pequeña jirafa ahí que la pasamos por acá por el estudio. Muchas gracias a vos por... Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Alfredo Mario Ferreiro nació el 1 de marzo de 1899, a mediados de la década. Comenzó a destacarse como uno de los más de la década del 20, como uno de los más
activos agitadores de la vanguardia uruguaya. Sus 2 libros de poemas, El hombre que se comió un autobús y Se ruega no dar la mano, son ejemplos de una estética particular marcada por el humor, la ruptura de las reglas clásicas y la exaltación del maquinismo y la novedad. Mantuvo contacto con otros escritores de esa misma línea, tanto en Uruguay como en el extranjero. De sus vínculos quedan constancias en el itinerario a regir hasta nuevo aviso, incluido en su primer poemario. Allí nombra a Gervasio Guillot Muñoz, en fin, a un montón de Jules Superviel, obviamente a Oliverio Girondo, a Raúl González Tuñón. Para hablar de este hombre, estoy leyendo ahora lo de en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades y en la parte de colecciones, que lleva adelante, creo, Pablo Roca. Pablo Roca, ¿estás ahí? Y aquí. ¿Cómo andás, Ahora, Pablo? sí. ¿Qué tal? Pablo Roca, crítico literario, docente, director de... era el PRODLUL, ahora no sé cómo se llama. Bueno, tenía esa sigla impronunciable, y ahora es un poco más pronunciable, se llama Sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras. Exacto. Y lo que estoy leyendo yo aquí es precisamente en el acervo documental de la sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras, la parte dedicada a colecciones a Alfredo Mario Ferreiro. Digo, obviamente esto es mucho más extenso y trae mucho material también, ¿no? Así es. Me llamó la atención esto, y lo leí al principio también del programa, ¿no? Que pusieron ustedes ahí. Alfredo Mario Ferreiro fue uno de los poetas olvidados de la época vanguardista del Uruguay. Su figura comenzó a ser resaltada, eso lo dije, en los últimos años. En el año 99 se reeditó su libro El hombre que se comió un autobús. Bueno, ahora se va a reeditar Se ruega no dar la mano, que tengo aquí el libro. Durante el 2009 ustedes generaron también en ese servicio un libro que me lo acaba de mostrar Nicolás Grob, Alfredo Mario Ferreiro, una vanguardia que no se rinde. Eso mismo. Sí, sí. Bueno, sí, son todas esas cosas. Es una historia larga, pero habría que sintetizarla, me parece, en 2 palabras. Lo que se conoce como vanguardia fue olvidado, dejado a un lado, para empezar por sus propios actores, entre otros el propio Ferreiro, por ejemplo, quien desde 1930 hasta que murió en 1959, según he podido investigar, apenas publicó 3 poemas y no más. Tal vez haya alguno que no conozca, desde luego, pero ya nunca más pensó en un libro de poemas, porque vio aquellos años como una experiencia puramente juvenil y de un riesgo, si se quiere, exclusivamente formal y alejado de toda preocupación por lo social, lo más hondo, que se hizo cada vez más evidente, sobre todo en el país y en el mundo, en esos años 30 tan terribles, ¿no? Asediados de fascismo y de dificultades con la libertad por todas partes. Y entonces eso, entonces eso mismo repercute, esa misma idea, si se quiere, se preservó de manera, para decirlo de manera un poco apresurada y rústica, durante varias décadas, hasta que en los años 80, por distintos lugares, empezó a revalorizarse esta historia, y como siempre el Uruguay está como a la saga de este asunto, y bueno, nada más. Por ahí viene la cosa. Claro, ustedes empezaron, digamos, a fines de los años 90, bueno, en el 2009 ocurrió todo esto, pero también hay como una cierta, también un cierto borrón, digamos, de la generación del 45, en plan de plantear una literatura más rigurosa, más crítica, y el tema de que esto eran como devaneos humorísticos, poéticos, que uno leer Se ruega no dar la mano, y la verdad que se sostiene bastante, digo yo, para mí estos poemas están muy interesantes, hay verdaderas imágenes, verdaderos hallazgos, y de punto de vista, digamos, de programa, también programático, ¿no? O sea, hay una crítica a demasiados amigos en la literatura, plantea esto en el año 30, Alfredo Mario Ferreiro, demasiados apretones de mano, dice él, y también dice en otro momento que es necesario, dice, esto es para demostrar, este segundo libro, para demostrar que hay 2 sin 3. O sea, este es el segundo libro, no va a haber un tercero. Hace el chiste ese, constantemente, con ese humorismo, digamos, que es bien de las vanguardias, ¿no? Esa especie de frase corta, ¿no? Hiperbreve. Sí,
bueno, lo que pasó en los años 40 justamente fue eso, la asunción de una poética que poco tenía que ver con el humor. Digamos, esto siempre son trazos demasiado gruesos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en términos generales eso ocurrió, y una idea de la poesía que mucho tenía que ver con una línea, por un lado, más angustiada y metafísica, a lo T.S. Eliot, que tuvo mucha fuerza en el Uruguay, ¿no? Sobre todo a través de Idea Vilariño, que fue quien lo tradujo con Rodríguez Monegal, o el propio Benedetti, que lo estimo mucho. Y por otra parte, un coloquialismo, pero que estuviese, si se quiere, al margen de estas imágenes más disruptivas, de las que, entre otros, y sobre todo, había sido capaz de crear Ferreiro. De todas maneras, me parece que hay que moderar un poco cosas que uno mismo ha dicho, ¿no? Ese impulso vanguardista en el sentido de ruptura, de discusión a calzón quitado, porque no es tan así. Es decir, es en parte así, y es en parte también una forma, digamos, hubo como una neutralización de ese discurso por la propia dinámica de la vida cultural del país, que siempre tuvo, como le gustaba decir a Real de Azúa, y ahora todo el mundo repite, por ejemplo, yo ahora, más frenos que impulsos, ¿no? Y el propio Ferreiro, que pasa por ser el más osado, el más crítico de esos apretones de manos, también los vio, ¿no? Sí. También rápidamente participó de algunas experiencias amicales de ese tipo, rápidamente, digamos, se bajó del caballo de la agresividad, de manera que avanzó y al mismo tiempo retrocedió. Aparentemente también siempre, digo, no sé si te lo pregunto, si es algo una constante, el tema de que nuevas generaciones ingresan en el panorama cultural y sobre todo en Uruguay, ¿no? Y se critica mucho y después terminan rápidamente como siendo cooptados. Él acá en el prólogo dice aquí, Alfredo Mario Ferreira dice lo siguiente: en el montoncito de gentes de artes de Montevideo todos se conocen, hasta aquellos que han publicado un versito morondanga consiguen llegar con su nombre a las verdaderas alturas, de manera que siendo todos conocidos es dificilísimo aventurar un juicio crítico adverso. Valores de primera agua han elogiado libros estúpidos, han justificado estatuas mamarrachescas y han estimulado pintores que ni pintaban. Sí, eso es cierto, y lo dice con ese lenguaje jocundo, sí. Divertido, que hoy digamos podemos rescatar, o con el cual podemos sentirnos identificados, y que, por cierto, la mencionada famosa y generación del 45 también pudo haberse sentido identificado con este lenguaje cuando buscó arrasar a quienes los precedían, ¿no? Pero tal vez no lo vieron, tal vez no lo leyeron, pero tampoco se les puede pedir a la gente que conozca todo. Después de todo, no eran más que, o sobre todo, escritores y críticos de la vida cotidiana, de la vida cultural cotidiana, y bastante que hicieron, ¿no? Pero fuera de eso, Ferreiro también tiene poemas, incluso y sobre todo en Se Ruega no dar la mano, que no precisamente podemos catalogar como decirlo, estereotípicamente de vanguardia. Sí, cierto, sí. Para de hecho, nosotros estamos trabajando ahora, la novedad no es solamente esta reedición, que por cierto se le debe al impulso que siempre ha tenido Macachín por todo esto, ¿no? En este momento estamos trabajando con María José Bohm, que trabaja conmigo en el archivo, en la Facultad de Humanidades, en la preparación de una edición de la poesía completa y la prosa de estos años, de los años 20 hasta el 30 y tantos, porque luego Ferreiro sigue escribiendo, y mucho, ¿no? Después de esta época, prosa sí, poesía no, como decía. Y nos hemos encontrado con algunas sorpresas, con algunas novedades, como por ejemplo poemas que son anteriores a El hombre que se comió un autobús, que es de 1927, ¿no? Y que muy poco o nada tienen que ver con este discurso
disruptivo, ¿no? Es decir, que el ingreso de Ferreiro, el ingreso de Ferreiro a este discurso es un ingreso bastante tardío, cuando ya la idea de vanguardia en cuanto creación de un discurso nuevo, idea de novedad, fetichización de la novedad, como dice un teórico alemán que se llama Birger, ya estaba instalada y hacía ya mucho tiempo, incluso en América Latina, ¿no? De modo que ese duro juicio que él abre contra algunos de sus coetáneos, de algún modo también le podía corresponder a él, al menos al principio, ¿no? No quiero rebajarlo con esto, ni nada que se parezca. Quiero decir que tenemos que manejar con un poquito más de cuidado la categoría vanguardia o no vanguardia. Sí, digo, hay una vinculación, digamos, aquí entre la vanguardia y cierta tradición, eso es cierto, no fue algo tan rupturista. Pero una pregunta, Pablo, porque no te entendí bien, es decir, ustedes están ahora trabajando en toda la prosa de Alfredo Mario Ferreiro. Sí, para una editorial española que se llama Renacimiento, por encomienda justamente, que es una editorial estupenda que ha sacado, que se dedica sobre todo a reediciones de clásicos modernos, por llamarlo de algún modo, y en especial sobre todo de poetas de los años 20 y los años 30. Bueno, estamos armando una edición, un volumen que va a reunir no solamente los dos libros, El hombre que se comió un autobús y se arregló a no dar la mano, sino también los poemas posteriores y los poemas anteriores que estamos encontrando en algunas publicaciones periódicas que no habían sido demasiado fatigadas hasta ahora. Así que bueno, en fin, es una buena cosa. Es una buena cosa, pero aparte habla de un interés, y desde España, es raro, sobre Alfredo Mario Ferreiro. La última pregunta es, ¿cómo te lo explicás que en España haya alguien o una editorial interesada en editar a Alfredo Mario Ferreiro, y cuando aquí recién casi que lo estamos redescubriendo, digamos, a nivel por lo menos de libro, ¿no? En los 90, Banda Oriental sacó El hombre que se comió un autobús, y ahora se ruega a no dar la mano. Bueno, hay un problema de escala, por un lado, de escala de producción. Hay otra cosa que se llama subsidios del Estado, que en Europa, no solamente en España, ¿no? En Europa son, y bueno, también en algunos lugares de América Latina, como por ejemplo Brasil, que son o en México, que son muy generosos por parte del Estado, si es que se puede usar esa palabra, que aquí no, en todo caso ahora asumen otro tipo de figuras a través de cosas tales como fondos concursables o demás, pero no un tipo de subsidio directo a esta clase de iniciativas. De modo que editar un libro de poesía de una persona joven es aquí una aventura casi imposible, y reeditar un clásico o alguien que se está tratando de postular como tal es también muy difícil, ¿no? Me parece que la explicación viene por ahí, en el caso de esta editorial, como de llamada Renacimiento, como de otras, como Pretextos, por ejemplo, Pre-Textos, ¿no? Sí. Que hace muchas décadas viene trabajando en esta línea, para poner estos dos ejemplos, o Visor, o ¿cómo se llama esta otra? Bueno, en fin, ya puse 3 ejemplos. Hay un rescate de un cierto pasado que tiene un público, porque además es un país que tiene muchísima gente, a pesar de su crisis actual, esa gente sigue activa, y hay apoyos, hay subsidios. Y hay también, en el caso español en particular, un claro ejercicio de la memoria, que tiene una faceta muy positiva, ¿no? Que es el de retener un pasado y hacerlo dialogar con el presente, y puede llegar a tener una faceta negativa, eso es bastante ostensible en el caso de la generación del 27 española, que termina un poco museizando ese pasado, ¿no? Que ojalá eso no suceda ni con Ferreiro ni con nadie. Sí, no creo que con Ferreiro por ahora no tiene mucho riesgo, porque recién ahora se está abriendo este hombre, pero es una muy buena noticia, la verdad que esto no lo sabíamos, y está bueno decirla en esta semana dedicada a Alfredo Mario Ferreiro, a las vanguardias, el hecho de que se esté preparando la edición completa de Alfredo Mario Ferreiro, de su poesía y de su prosa, me parece notable. Pablo Roca, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y sobre todo gracias por darnos esta buena noticia. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes y saludos.
Hasta luego, amigos. Se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a seguir hablando de Alfredo Mario Ferreiro y vamos a estar, entre otros, con una escritora, Teresa Pupo, a propósito de un libro llamado Extravíos Habituales, un libro de cuentos. Teresa Pupo, además de ser escritora, es artista visual, así que con ella también hablaremos de estos cruces entre pinceles y lápices aquí en la máquina de pensar. Que lo pasen bien.